Gracias por acompañarme. Te saluda Manuel Castro de Radcliffe TV. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, sobre todo porque siempre es un gusto compartir mensajes de gran importancia y sobre todo mensajes de bendición para ti. Bueno, el día de hoy nuevamente pues regreso para compartir el mensaje titulado El tiempo de Noé y el nuestro. Se aproxima otra tormenta. Así es que este es el mensaje para hoy. Espero que sea de bendición para ti. Bueno, y te comparto de los escritos de la señora Ellen G. White, de la serie Eco Bíblico y Signos de los Tiempos. Esto fue escrito por allá en el año de 1 de julio de 1887. Bueno, en una época del pasado, miles y miles de años atrás, y en el mismo mundo donde vivimos tú y yo, cuando vio Dios que la maldad del hombre era tan grande en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente de continuo al mal. Así es que la tierra también se corrompió ante Dios y bueno, la tierra se llenó de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne toda la gente, las personas se habían corrompido su corazón, ¿verdad? Su camino sobre la tierra. Por eso es que Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, la destruiré, sobre todo destruiré la tierra. Esta fue la sentencia, ¿verdad? Bueno, este es un testimonio inspirado con respecto al estado de la sociedad de los días de Noé. Por eso es que es una descripción precisa de la generación que sobre todo pereció en aguas del diluvio, de un cataclismo mundial. Así es que Dios, ¿verdad?, vio que la maldad del hombre era sobre todo grande en la tierra y estaba tan llena de violencia. El temor de Dios casi había desaparecido del corazón de los hijos de los hombres. La anarquía abundaba y se practicaban casi todos los pecados inimaginables. La maldad de los hombres era tan abierta y atrevida y los gritos de los oprimidos llegaban hasta el cielo. La justicia fue pisoteada, sobre todo en el polvo. Los fuertes no solo despreciaron los derechos de los débiles, sino que los obligaron a cometer actos de violencia y sobre todo de delincuencia. Grande fue la maldad del hombre, pero esto no fue todo. Cada imaginación de los pensamientos de su corazón eran continuamente malvadas. Así es que los propósitos y los deseos del corazón se corrompían cada vez de más día tras día, y el tiempo se iba acumulando y la maldad iba creciendo. Por eso es que muchos se jactan de que esta época ilustrada los hombres son superiores en conocimiento y sobre todo en talento, el talento que poseen, sobre todo a los que vivieron en el tiempo del diluvio. Pero quienes piensan esto no entienden correctamente la fuerza física y sobre todo mental de la raza de esa época. Era una raza longeva. Así es que en esas edades tempranas el crecimiento fue lento pero firme. Así es que los hombres no alcanzaron la madurez temprana, sobre todo como en la actualidad. Así es que agotaron rápidamente sus fuerzas vitales. Sus mentes eran de alto nivel, fuertes y claras. Por eso es que si estos hombres con sus raros poderes para sobre todo concebir y ejecutar se hubieran dedicado al servicio de Dios, habrían hecho del hombre, de su creador, una alabanza en la tierra. Así es que habrían respondido al propósito por el cual les dio el ser. Así es que fallaron en hacer esto. Por eso es que toda carne corrompió sobre todo su camino en la tierra. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y sobre todo de fuerza, famosos por su sabiduría, hábil en el líder, sobre todo el trabajo, más astuto y maravilloso, pero en proporción a su habilidad y habilidad mental estaban sobre todo esa gran culpa a causa de la iniquidad desenfrenada. Estos antediluvianos habían recibido muchos y ricos dones de Dios, pero bueno, sobre todo
usaron las recompensas que les había concedido la divina providencia para atender sus propios deseos egoístas y los convirtieron en maldición al fijar pensamientos y efectos en los dones en lugar del dador. Tenían buenos árboles de gran variedad y casi sin límite, pero de estos hicieron templos donde se deleitaron con escenas de placer y maldad. Había abundancia de oro, de plata y piedras preciosas, pero también las usaron para satisfacer los deseos de sus propios corazones orgullosos. Por eso es que estos hombres pecadores no podían negar la existencia de Dios, pero se habían alegrado de saber que no había ningún Dios que fuera testigo de sus hechos, y los llamaban sobre todo para rendir cuentas. Estaban encantados de sacarlos de sus mentes. Ellos se gozaban con eso. Y bueno, a los niños no se les enseñó a temer ni sobre todo a reverenciar a su hacedor. Por eso es que crecieron sin restricción en sus deseos y desprovistos y sobre todo de principios de conciencia. Sus mentes estaban absortas en idear medios sobre todo para viralizar entre sí placer y vicios, y ni miraron ni se preocuparon por un cielo más allá de este mundo. Sin embargo, el mundo entero no estaba corrupto. Hubo algunos hombres testigos fieles de Dios, como es el caso de Matusalem, de Enoc, también en este caso también de Noé, y muchos otros trabajaban, ¿verdad?, para mantener vivo en la tierra el conocimiento del Dios verdadero y sobre todo para detener la marea de la mal moral. Así es que Dios declaró que su espíritu no debería luchar para siempre con hombres culpables. Por eso es que sino que su aprobación debía ser de 120 años. Si no dejaban de continuar sus pecados, el mundo y sus ricos tesoros los borraría de su creación. Y sobre todo estos fieles ministros de justicia dieron el mensaje de advertencia en su tiempo. Pero la luz fue rechazada, y la predicación de Noé y sus colaboradores sobre todo impresionaban cada vez menos los corazones. Muchos, incluso los adoradores de Dios, no tenían suficiente poder, sobre todo poder moral, para sobre todo oponerse a las influencias corruptas de la época. El Espíritu de Dios continuó luchando con el hombre, sobre todo ese hombre rebelde, hasta que casi expiró el tiempo estipulado cuando Noé y su familia entraron en el arca. Y sobre todo, la mano de Dios cerró la puerta. El Dios de la misericordia, al dejar el trono de oro, terminó la intercesión por el pecador culpable. Finalmente, la paciencia de Dios se agotó, sobre todo por su obstinada resistencia a las reprensiones de conciencia y a las advertencias sobre todo de los mensajeros de Dios. Esa generación llenó la medida de su iniquidad y llegó a estar lista para la destrucción, ¿verdad? Así es que, debido a que la humanidad había pervertido sus dones, Dios desfiguraría y destruiría las cosas con las que Él se deleitaba a bendecirlos. Así es que barrería sobre todo las bestias del campo y la rica vegetación que proporcionaba tan abundante provisión de alimentos, y transformaría la hermosa tierra en un vasto escenario de desolación y sobre todo de ruina. Y el hombre culpable perecería por completo. Así es que, en el derrocamiento del mundo en el que había puesto sus defectos, así es que Noé no asoció su mensaje, sobre todo, con los agradables y complacientes engaños de Satanás. No reprodujo el sentimiento de muchos que en estos días sostenían que la misericordia de Dios era tan grande que Él no haría ninguna obra terrible como la que Noé estaba hablando y sobre todo molestando a la gente. Muchos afirmaron sobre todo que Dios concedería a los impíos
otro periodo de prueba, es decir, otro tiempo de gracia. Así es que, pero Noé no los tranquilizó ni sobre todo alentó en ellos la más mínima esperanza de quienes descuidaban la oportunidad, sobre todo esa oportunidad presente. Rechazaban la verdad presente. Así es que fueran favorecidos en otra oportunidad de salvación. Ellos tal vez eso es lo que querían que los mensajes de Noé fueran les hicieran el favor a ellos de darles pues palabras que les ayudaran a ellos más que nada a confiar en sus propios pensamientos, en que en este caso esta destrucción por agua, ¿verdad? La inundación que él tanto Noé hablaba, que no iba a llegar, podría haber una esperanza, que podría Dios cambiar esa sentencia, ¿verdad? Que tenía hacia el mundo, hacia la gente de ese tiempo, pero bueno, la verdad es que no iba a suceder eso. En este caso, él conocía el poder de Dios, en este caso Noé, y comprendía que Dios cumpliría su palabra al pie de la letra y en el tiempo estipulado. Así es que su temor de Dios no lo alejó del Creador, antes más bien lo acercó a él, y bueno, él condujo sobre todo a derramar su alma y sobre todo en ferviente súplica. Así es que más bien antes de alejarse se acercó más a Dios porque él tenía el temor de Dios. Así es que esto también lo registra la revista Signs of the Times, el libro del año de 1895, del 18 de abril. Y yo te hago una pregunta. ¿No se reproduce esta imagen del mundo antediluviano en nuestro tiempo? El hombre no se ha vuelto más seguro y santo desde los días de Noé. Así es que su corazón no ha cambiado, sigue siendo igual, sobre todo sigue siendo engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. La intensa mundanalidad de esta generación es superada por la generación que se vive ahora. Así es que el dinero se gasta, sobre todo generosamente, en cosas costosas, sobre todo en hermosos lujos, en casas, en autos y bueno, en artículos caros de lujos y exhibición. Bueno, mientras que los pobres sufren por la comida y la ropa. El temor de Dios, sobre todo desterrado del corazón de los hijos de los hombres, y la ley sobre todo es tratada con indiferencia y negligencia. Por eso es que Cristo dijo, como en los días de Noé, antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios no condenó a los antediluvianos, sobre todo por comer y beber. Les había dado los frutos de la tierra, así es que en gran abundancia, para suplir sus necesidades físicas. Su pecado consistía más bien en tomar estos dones sin dar gratitud a Dios, sin agradecerle, sobre todo sin degradarse también a sí mismos, complaciendo el apetito sin restricciones. ¿Les era lícito casarse también? El matrimonio estaba en el orden de Dios. Fue una de las primeras instituciones que estableció allá en el Edén. Dio instrucciones especiales sobre esta ordenanza, vistiéndola de santidad y belleza, pero esta instrucción había sido olvidada y el matrimonio se había pervertido para ministrar la pasión. Los piadosos se mezclaron con los depravados y llegaron a ser como ellos en espíritu y en obras. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, de entre ellas, sobre todo, entre ellas eligieron las que más les gustaban, ¿verdad? Así es que un estado de cosas similar existe ahora, sobre todo en relación en el matrimonio. Los matrimonios se forman entre los piadosos y los impíos, así es que, porque la inclinación gobierna en la selección de esposo o esposa, así es que las partes no piden consejo a Dios ni miran su gloria.
el cristianismo debe tener una influencia controladora y santificadora sobre la relación matrimonial, pero marido y mujer no están unidos por principios cristianos. La pasión incontrolada es sobre todo la base de muchos de los matrimonios que se contraen en la actualidad. En los días de Noé, había hombres que se reían para despreciar sus palabras de advertencia. Decían que la naturaleza estaba gobernada por las leyes fijas que hacían imposible un diluvio y que si había algo en verdad en lo que él decía, los grandes hombres, los sabios que había en ese momento y los prudentes entenderían el asunto y podrían resolverlo a tiempo. Así es que había total incredulidad en el testimonio de Noé con respecto a los juicios venideros, pero esta incredulidad no impidió la tormenta que se avecinaba. En el tiempo señalado se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos y la tierra fue lavada de la corrupción. Solo se salvaron aquellos que entraron en el refugio del arca. En este caso, la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová cerró la puerta. La maciza puerta que no podía cerrar los que estaban dentro, ni mucho menos abrir los que estaban afuera, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado sobre todo la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios la podría abrir. Así es que, asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, las puertas de misericordia serán cerradas. Así es que, entonces, la gracia divina ya no refrenará más los impíos. Así es que, en este caso, Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escuchados por el poder divino. Amigo, amiga, hermano, hermana, se acerca otra tormenta. La tierra será nuevamente barrida por la desoladora, sobre todo la desoladora de Dios. Así es que, y nuevamente el pecado y los pecadores serán destruidos de la faz de la tierra. Así es que, ¿sientes que es un evento de poca importancia? Vemos algunas de las declaraciones de los profetas, referencia sobre todo al día de Dios. Y bueno, uno dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad también serán en rastrojo, y sobre todo el día vendrá y los quemará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no dejará ni raíz ni rama. Ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy pronto. La voz del día del Señor se acerca. Así es que allí el valiente no llorará amargamente. Así es que ahí es donde el valiente que no lloraba, ¿verdad? Que no lloraba por nada del mundo, porque el valiente es valiente. Bueno, allí dice que llorará amargamente. Ese es un día de ira, dice otro profeta, un día de angustia y angustia. Pero aunque es un día de angustia y angustia, para los impíos, los justos podrán decir: he aquí que este es nuestro Dios, lo hemos esperado, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. La verdad sobre todo será su escudo y adarga. Dios será su refugio y bajo sus alas confiarán. Dice el salmista también: por cuanto has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu morada, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
porque Él, sobre todo, encargará a sus ángeles sobre ti para que te guarden en todos sus caminos. Pues bien, así como finaliza el mensaje del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para ti. Así es que el mensaje de hoy es compartido del libro Eco Bíblico y Signos de los Tiempos. Así es que gracias por recibirme, quien te compartió Manuel Castro. Que el Señor te bendiga ricamente.